Desde que los franceses se rindieron, Gran Bretaña se quedó sola contra Alemania. En septiembre llegó el Blitz. La Luftwaffe bombardeó Inglaterra, Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham, Liverpool. Los principales centros urbanos fueron atacados sistemáticamente y las pérdidas civiles fueron considerables. Gracias a las primeras bombes, los mensajes de la Enigma utilizada por la Luftwaffe fueron descifrados y la Real Fuerza Aérea Británica contraatacaba cada vez con mayor eficacia. Pero la batalla cambió de repente su curso. Como Hitler no podía invadir Gran Bretaña, decidió hacerla morir de hambre. En junio de 1940, Karl Dönitz, el comandante de la flota de submarinos de la Marina de Guerra alemana, visitó Lorient y decidió instalar allí una base submarina gigantesca, así como su centro de mando. Su misión era la de cortar las rutas de navegación de las que dependía Gran Bretaña para traer aceite, metal, madera y alimentos. Fue desde esta encantadora villa junto al mar, bajo la cual se cavó una red de búnkers, donde Dönitz lideraría la decisiva batalla del Atlántico. El creciente número de submarinos disponibles en el frente, lo que los alemanes llamaron la flota de los U-Boot, permitió a Dönitz aplicar una táctica que se le había ocurrido en el 35, cuando comenzó a desarrollar la división de submarinos. La táctica de la manada de lobos. Dönitz utilizó un mapa del Atlántico Norte dividido en cuadrados numerados. Cada submarino establecía contacto por radio al menos una vez al día para notificar su posición y recibir instrucciones. De esta forma, Dönitz podía desplegar los submarinos como piezas en un tablero de ajedrez. En cuanto alguno de ellos veía un convoy, informaba su posición al centro de mando, que luego reunía a todos los submarinos disponibles para un ataque en grupo. En la noche del 17 de octubre de 1940, el submarino U-48 avistó un convoy de 35 barcos cargados de metal y madera. Dönitz envió 5 submarinos para atacarlos simultáneamente. En una sola noche hundieron 20 barcos. Fue la primera gran victoria de la manada de lobos. Antes los submarinos atacaban de forma aislada y hundían 2 o 3 naves a lo sumo. Pero en esa ocasión eran 5 a la vez y pudieron con 20 barcos. A finales de 1940 ya habían hundido cientos de barcos y más de 5 millones de toneladas se habían perdido en el fondo del océano. Este cortometraje de propaganda muestra los esfuerzos de las autoridades militares para advertir a los marineros de las consecuencias mortales de hablar de información clasificada, especialmente si llega a los oídos equivocados. Pero la propaganda no era suficiente. Parecía que los submarinos iban en camino de ganar la batalla del Atlántico. Sin embargo, la técnica de las manadas de lobos tenía un defecto: el uso excesivo de la radio. Si los aliados descifraban el código utilizado por los submarinos, podrían revertir el equilibrio de poder. El problema es que no había una sola máquina Enigma, sino muchas. Los alemanes utilizaban redes separadas para sus comunicaciones. Una para la Luftwaffe occidental, otra para la infantería del frente ruso y otra para los submarinos del Atlántico. Cada red tenía sus propias claves, sus propios procedimientos y a veces sus propias variantes de la máquina Enigma.
La que usaban en los submarinos, llamada Delfín en Bletchley Park, fue particularmente difícil de descifrar. Cuando estás a 3.000 kilómetros de distancia, en mitad del Atlántico, no puedes utilizar un cable de comunicación. Por tanto, la Marina dependía de la comunicación por radio. Este es un punto muy importante. Por eso, la Marina siempre trató de alcanzar los estándares de seguridad más altos para Enigma. Todos en Bletchley Park parecían creer que la Enigma naval era invulnerable. Alasdair Denniston, el comandante de Bletchley Park, llegó a hacer esta sorprendente declaración: los alemanes no quieren que leamos sus cosas y creo que nunca lo conseguiremos. Pero para Turing era obvio lo importante que era descifrar la Enigma naval. Y también era un problema que tenía un atractivo peculiar para él, porque él era un trabajador solitario. Y como nadie más abordaba la Enigma naval, se dijo: este problema es mío, de esto me encargo yo. Alrededor de la casa comenzaron a construir barracones, cabañas en la jerga de Bletchley Park. Turing se trasladó a la cabaña 8, dedicada a la Enigma naval. Allí pasaba días y noches, estudiando detenidamente las pilas de mensajes incomprensibles. Esta es la cabaña 8, y este es el despacho donde se sentaba Turing. Él trabajaba aquí, y fue en este lugar donde se ganó la batalla del Atlántico. Él sabía que detrás de todas esas cadenas de caracteres había información esencial que podría salvar vidas y tal vez incluso cambiar el curso de la guerra. Pasaron los días, uno tras otro. Todos los intentos fracasaron sistemáticamente. Hasta que finalmente llegó una noche como ninguna otra. A Turing se le ocurrieron varias ideas en esta noche en particular que entreabrieron la puerta de la Enigma naval. La fecha de esa noche no quedó registrada, pero fue una de las noches más importantes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Fue un logro doble para Turing, porque descifró la nueva característica de seguridad de los mensajes de la Enigma naval, que los hacía tan difíciles de entender, y esa misma noche inventó un método llamado banburismo, que se usó para interpretar el tráfico diario de Enigma. Si superponemos dos cadenas de caracteres al azar, la probabilidad de obtener dos letras idénticas es de 1 de 26 para cada letra. Por el contrario, en un texto alemán, algunas letras son más comunes que otras, por lo que la probabilidad es mucho mayor, 1 de 17. Partiendo de esta base, Turing inventó un método matemático para sincronizar dos textos cifrados, multiplicando así las posibilidades de descifrarlos. La Enigma naval ya no parecía fuera de su alcance, pero aún le faltaba un empujoncito del destino. En la primavera de 1941 se capturaron una serie de barcos alemanes, lo que permitió a Turing y su equipo complementar sus conocimientos. En un incidente, en junio, un submarino alemán dañado se vio obligado a subir a la superficie. El comandante dio la orden de evacuar, y él y toda la tripulación saltaron por la borda. Pero contra todo pronóstico, el submarino no se hundió. Los ingleses desplegaron una unidad que no tardó en subirse e incautar una máquina Enigma con documentos que incluían códigos para varios meses. Los submarinos que seguían en pie abandonaron el puerto con 3 meses de códigos, por lo que todavía había códigos para varias semanas. Gracias a estos nuevos datos y con la ayuda de las bombes, la cabaña 8 consiguió desencriptar la Enigma naval de forma tan eficaz que el almirantazgo sabía las posiciones diarias de todos los submarinos presentes en el Atlántico Norte. Esta información permitió a los convoyes aliados esquivar las concentraciones de submarinos. Durante los 23 días siguientes al primer descifrado, ningún submarino alemán logró detectar un convoy aliado.
Los cálculos realizados después de la guerra mostraron que el 30% de los convoyes y, por tanto, el 30% de la mercancía que transportaban se salvó de la destrucción gracias al descifrado de este código. Aunque la batalla del Atlántico no tomó esa dirección solo por este hecho, sí que fue un factor decisivo en la batalla.